casa del Señor. Pero qué bueno. Pues bienvenidos y nos unimos, ¿verdad? CCR Live, bendecidos sean todos en esta maravillosa noche donde vamos a estar exponiendo la palabra, donde vamos a estar adorando, donde nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos estaremos aquí en la casa recibiendo esa enseñanza, el pan que es el que nos sostiene, el que nos restaura, el que nos liberta, el que nos lleva de la mano para continuar adelante. Así que bienvenidos y bendecidos sean todos en esta maravillosa noche del Señor, donde vamos a seguir adelante. Mire, adelante, adelante, aunque las noticias no son gratas, aunque el mundo está en caos, aunque todo sigue temblando, aunque todo se sigue derrumbando. El soberano del cielo, el soberano de la cruz nos sostiene y está en pie y va al frente como poderoso gigante, sosteniendo a su iglesia, sosteniendo a su pueblo, fortaleciéndonos para seguir adelante, animando a un mundo que está totalmente derrumbado. Y ese es el trabajo de la iglesia, animar, apoyar, pararnos en la brecha y seguir orando unos por otros. Pues hoy vamos ya mismo a dar paso, ¿verdad? El pastor no está con nosotros hoy, el martes estuvo. Pronto el fin de semana, ya el domingo estará con nosotros nuevamente, ¿verdad? Ya lleva 8 días de operado y gracias a mi rey va de maravilla esa recuperación, siendo entendido y un hombre sabio de Dios. Se está cuidando como tiene que cuidarse para seguir dando mucho en el camino que Dios determine, el tiempo que Dios nos determine estar aquí en la tierra. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar y después vamos a adorar. Mire, con todo el entendimiento. Y antes de comenzar, que no se me puede ir, ¿verdad? Que estamos, mientras siguen llegando los hermanos y los que están conectados, quiero recordarles que este sábado, los reyes y sacerdotes tienen su retiro de caballeros, donde va a estar el pastor Osvaldo Trinidad. Este retiro comienza a las 9 de la noche. Así que en el nombre de 9 de la mañana, perdóneme. De la noche estamos casi. A las 9 de la mañana este sábado el pastor Osvaldo Trinidad va a estar ministrando de manera especial con los caballeros. Luego el culto de los niños, que ellos se están preparando magistralmente. Va a ser el jueves 21 de octubre, donde ellos dirigen todo como siempre, pero esto es para la iglesia entera. Usted saque cita de ese jueves 21 de octubre para estar aquí con todos. Así que de manera especial también queremos, ¿verdad?, unirnos dándole el más sentido pésame a la familia de nuestra hermana Virgen, que eso fue el día de hoy. Su primo Christopher, un joven de creo que 27, 28 años, partió con el Señor. Y para ellos como familia pues ha sido un momento difícil y fuerte, y nos unimos a esa pena, ¿verdad? Que la paz del Señor arrope sus corazones, sus vidas, y les dé fortaleza para seguir adelante. Y lo tendremos en nuestras oraciones, y al final vamos a estar haciendo esa oración y cubrir a todos los que están enfermos. Ahora vamos a tomar nuestro tiempo y nuestro espacio. Vamos a orar y presentar este culto del día de hoy, y vamos a adorar. Mire, adore con pasión, adore con libertad. Es el tiempo maravilloso que Dios nos dio para llegar aquí en este día a su casa para juntos adorar. Padre, te adoramos, mi Rey. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido a cada uno, y gracias porque nos traíste con bien hasta aquí, hasta tu casa. Con gozo en nuestro corazón, gratitud, corazones agradecidos, para adorarte, para recibir la enseñanza que proviene de tu palabra, que es la que nos sostiene y la que nos puede dar las herramientas para ayudar más adelante al necesitado, al abatido, al cansado, al cargado. Señor, te damos las gracias y te damos la gloria y te damos la honra en esta noche. Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre esa familia completa, Señor, de la hermana Virgen y su familia entera, Señor, que están totalmente abatidos en tristeza. Que seas tú siendo el bálsamo que ellos necesitan. Padre, y en esta hora vamos a adorarte con todo nuestro corazón, Padre, y levantar esta adoración ante el trono de tu gracia en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos creyendo. Vamos a gozarnos y vamos a adorar al Rey con toda libertad, con todo nuestro corazón en gratitud, en el nombre maravilloso de Jesús, y adoramos. Te alabamos y te glorificamos a ti, Rey. Y aquí estamos, Señor, otro día más para poder adorarte, para exaltar tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad.
Porque somos libres para adorarte, Jesús, y no podemos callar. Te alabamos y te glorificamos a ti. ¿Cuánto viene a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores? Te alabamos, Jesús, Santo Dios. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. ¿Dónde está la iglesia que no pueden callar? Aleluya. Te exaltamos a ti, Rey Jesús. Te bendecimos a ti. Y te cantamos. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo
los diezmos y las ofrendas, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros cada día, Señor, porque tú vas al frente abriendo camino, Padre, y aquello que tú abres, Señor, nadie lo puede cerrar, Padre, y lo que tú cierras, Señor, nadie lo puede abrir, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Sé tú supliéndonos cada día, Padre, porque sabemos que por tu misericordia, Señor, estamos aquí, Señor, y hemos venido para adorarte, servirte, Señor, y exaltar tu nombre, Padre amado y Padre bueno. En estos momentos recogemos los diezmos y las ofrendas, Señor, son para las necesidades de tu casa, Padre. Así, Señor, podemos ayudar a otros hermanos y la iglesia puede echar hacia adelante, Señor. Todo esto yo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Oh, ven y adorémosle y exaltemos
aplauso al que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y con autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es gozarnos, ¿verdad? Quisiéramos seguir y seguir y seguir y seguir. Yo no sé usted, pero quisiéramos seguir. En el nombre de Cristo, ¿verdad? Sabemos que nuestros niños, que hay un mar de niños, aleluya, van a ir para la casa, y también hay jóvenes que van a gozarse y van a estar compartiendo. Antes de moverse los niños y los jóvenes, vamos a dar un break, un minutito. Quiero anunciar algo, ¿verdad? Todos sabemos que la hermana, gracias a los cantores, al cantor, a los músicos, pero antes de dividir las clases, quiero comunicarle que nuestra hermana Marian tuvo un accidente esta semana donde fue pérdida total su auto. Algunos lo saben, otros no. Ella no tiene fractura, gracias al Señor. La pastora Baby estuvo con ella esa noche en el hospital hasta las 2 de la mañana, gracias a Dios, que todo lo que está es machucada grandemente, pero ahora está en un proceso, ¿verdad? Tiene que descansar, reposar, medicamentos, pero está bien, está viva, no pasó algo más allá y era para haber acontecido algo mayor. Dios ha sido bueno y Dios sigue guardando a su pueblo en medio de todo, ¿verdad? Y también le damos gloria a Dios que el papá de nuestra hermana María apareció, que ella estaba con aflicción. Le damos la gloria al Señor. Dios está en el control de todas las cosas. Ahora, si seguimos orando por Dayana, seguimos orando por mi hermana Brenda, que es la nena de mi lady, que estuvo bien malita con fiebre, y muchos hermanos, ¿verdad?, que sabemos que están pasando por situaciones difíciles de salud, siguen nuestras oraciones. Ahora sí, los maestros de niños con nuestros niños, los maestros de jóvenes con los jóvenes, y los adultos nos quedamos en la casa. Vamos a darle chance a que los niños sigan saliendo poquito a poco. Mira el mar de niños que hay, mi madre, gloria a Dios por eso. Que van con fuerza los maestros, Dios los ayude, les dé toda la sabiduría y la paz para seguir adelante. Y nuestros jóvenes se levantan y también pasan, ya hay un grupo de jóvenes allá, pues también se reúnen nuestros jóvenes, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Así que ahora sí vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi hermana Carmen Iris, que viene a dar la clase en la noche de hoy. Y vamos a gozarnos, vamos a estar todos receptivos a la palabra. Porque mire, nunca jamás la palabra del Señor retorna atrás vacía. Siempre es viva y es eficaz. Así que seguimos aquí en el nombre de Cristo. Carmen, todo tuyo el micrófono y en el nombre de Jesús. Ahora sí. Buenas noches, Dios les bendiga. Disculpen. Voy a tener que quitarme la mascarilla porque está un poquito difícil, ¿verdad?, dar la clase con mascarilla. Bueno, en las cosas que Dios nos mete, ¿verdad? Así que estamos obedeciendo su palabra. Antes que nada, voy a hacer una breve oración. Señor, te doy gracias por un día más que nos has regalado, Dios mío. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Te pido, mi Dios, que como siempre seas tú el maestro por excelencia. Yo solo soy un instrumento, mi Dios. Señor, abre nuestros sentidos para que podamos entender lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta noche. Echa fuera toda distracción, mi Dios. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues como saben, es una clase, ¿verdad? Así que en las clases nosotros pues tratamos de que haya participación. Sé que ahora, ¿verdad?, es un poquito difícil tal vez con lo de las mascarillas, pero a la medida que puedan, pues bienvenida a la participación de cada uno de ustedes. Como es una clase, pues se les exhorta siempre que nosotros vamos a estar haciendo referencia a los maestros, ¿verdad?, de dónde es que pueden conseguir lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Y ustedes, con mucho gusto, ¿verdad?, les exhorto que anoten el libro de la Biblia, etcétera, ¿no? Esta es la clase 27 y el tema es el ministerio de Juan el Bautista. Así que, como saben, Juan el Bautista fue hijo del profeta Zacarías y de su esposa Elizabeth, que Elizabeth era pariente de María, la madre de Jesucristo, y además debemos recordar que ellos tuvieron a Juan el Bautista cuando ya eran, ¿verdad?, personas mayores. Juan
es parecido a Elías en que Dios lo envió y Juan no dudó en señalar el mal, ¿no? Incluso muchos se ofendían hasta del mensaje que él daba. Su mensaje instaba al pueblo a volver a los caminos justos de Dios y apuntaba más allá de sí mismo. Él apuntaba hacia el Mesías, que él era el que iba a abrir, ¿verdad?, ese camino hacia Jesucristo, ¿no? Nosotros vamos a estar, déjame ver si, ok, se van a proyectar unas preguntas. Vamos a estar leyendo en Lucas 3, del 1 al 20. Vamos a estar leyendo sobre Juan el Bautista prepara el camino. Un breve relato es después del relato milagroso del nacimiento de Juan. Eso lo podemos buscar en Lucas 1, ¿verdad?, en nuestros hogares como referencia. Juan el Bautista llega a tener un ministerio poderoso, proclamando la llegada del reino de los cielos, a la vez que señala ante los ojos de todos sus seguidores el Mesías. Él fue el que señaló el Mesías, obviamente, ¿verdad?, es Jesús. Sin embargo, su vida no estaba exenta de tribulaciones y él, como los discípulos de Jesús, se esfuerza por tener fe en lo que ve y en lo que no entiende. Ese es el preámbulo, ¿verdad? Así que si vamos a Lucas 3, 1, 20, van a haber 3 preguntas que en esta lectura vamos a tratar de contestar, ¿verdad? ¿Qué cosas dice Juan a la gente que deben hacer? ¿Qué cosas dice Juan a la gente que no deben hacer? ¿Y cuál es el punto principal detrás de estas ideas? Lucas 3, 1, 20, no sé si alguien quiera hacer la lectura, si no, pues yo la puedo hacer también, ¿verdad? Si alguien quiere hacer la lectura, me puede dejar saber en confianza. Dejar saber. Si no, yo la hago. Bueno, pues vamos a Lucas 3, 1:20. Perdón, 1:20. Bueno, y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Una pausa aquí, el bautismo era para el arrepentimiento del perdón de los pecados, y como nosotros sabemos, Jesús no tuvo ningún pecado, pero fue bautizado. Él lo hizo porque él tenía que darnos ejemplo a nosotros a seguir, igual que todo, ¿verdad? La vida de Jesús es un ejemplo a seguir. Así que, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les respondió: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros
¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, encerró a Juan en la cárcel. Dice aquí una breve explicación. Dice que Juan el Bautista denunció a Herodes Antipas, que se divorció de su esposa para casarse con Herodías. Esta era hija de, Aristóbulo y Berenice, y estuvo casada anteriormente con Felipe y tuvo una hija con él que se llamaba Salomé. La reprensión de Juan a Herodes por su infidelidad matrimonial le costó la vida a Juan. Así que si vamos a estar pensando en la pregunta que le dije que íbamos a estar pendiente en cuanto a esta lectura, ¿qué cosas deben hacer? O sea, ¿qué cosas dice Juan a la gente que deben hacer? ¿Alguien me podría decir? Que se arrepintieran, exacto, eso fue una de ellas. ¿Qué otra cosa les dijo Juan? Dijo también que de lo que tenemos, demos al prójimo. Eso es bien importante. Esto es una guía que nosotros tenemos para poder algún día, ¿verdad?, estar ante la presencia del Señor. Y estas guías comenzaron desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero entre ellas Juan dijo, arrepiéntanse, dar de lo que tenemos al prójimo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, dé también lo mismo. Y contentaos con nuestro salario. Mire, mi gente, yo trabajo en un departamento de recursos humanos donde realmente trabajamos también la nómina, ¿verdad? Y cuando yo leí esto, miren, contentados con nuestros salarios, no es que nosotros no aspiremos a algo más. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y trabajar para eso y demostrar, ¿verdad?, que se puede. Y obviamente esa remuneración que tal vez nosotros estamos persiguiendo va a llegar. O si ese empleo no nos puede dar esa remuneración que nosotros, ¿verdad?, necesitamos, pues podemos movernos hacia otro lugar. Pero debemos ser agradecidos. Debemos darle gracias a Dios por nuestro salario. Porque así, por lo menos nosotros, tal vez uno dirá, mira, 7.25 la hora, ¿verdad? Alguien tomando por ejemplo, que sí es difícil vivir con 7.25, pero hay que ser agradecido porque hay otros que no tienen absolutamente nada y quisieran tener algo. Así que de eso se refiere esta palabra, dice, contentaos con nuestro salario. Y claro, vamos a movernos luego a alcanzar, ¿verdad?, hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Y las cosas que no deben hacerse, pues dice, no exigir más de lo que ya tenemos por gracia. Volvemos a lo mismo, el agradecimiento. Señor, yo no merezco esto, pero por tu gracia lo tengo, así que no exijamos más, luchemos para que seamos bendecidos, ¿verdad? Si es que así no los merecemos, ¿no? No hacer extorsión, no calumniar. Les dijo a los cobradores de impuestos, no cobren más de lo que deben cobrar. Y como vemos muchas veces cuando vienen huracanes y tempestades y cosas, ¿no? Como muchas personas, muchos comerciantes ahí aprovechan esas situaciones para subir precios, ¿no? Así que esto es parte de eso. No le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolos de algo que no hayan hecho, y confórmense, nuevamente lo dice, confórmense con su sueldo. Vuelvo y digo, luchemos, pero seamos agradecidos. Otra de las preguntas aquí es, ¿cuál es el punto principal de estas ideas? ¿Cuál es el punto principal de estas ideas? Realmente detrás de todo esto lo que estamos buscando es la salvación.
¿verdad? Detrás de todo esto es, si alguien me va a decir algo, no escucho desde acá y como tenemos mascarilla, ¿verdad? Me pueden dejar saber, ¿verdad? Detrás de todo esto, el punto principal es alcanzar la salvación, hacer las cosas bien, hacer las cosas agradables a Dios por medio de arrepentimientos. Y a través de todo esto, al arrepentirnos, nuestros pecados son perdonados y realmente nuestro norte es poder estar ante la presencia del Señor algún día, ¿verdad? Amén. Así que vamos al análisis. Juan comienza predicando en el desierto con este mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo pueden buscar en Mateo 3:2. Aunque breve, este mensaje es de gran importancia teológica, porque miren, Jesús también predicó ese mismo mensaje durante su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús lo pueden observar en Mateo 4:17. O sea que el mensaje de Juan es un preámbulo totalmente a Jesús cuando llega a la tierra, porque ese precisamente iba a ser parte del mensaje que Jesús iba a estar dando. Clave, arrepentirnos de corazón. Así que el bautismo de Jesús, si vamos por aquí, ok. Perfecto. Una de las preguntas que está en esto ¿verdad?, que vamos a leer ahora es, que vamos a estar leyendo Mateo 3:13 al 17. ¿Qué podemos aprender sobre la identidad y la relación de Jesús con su Padre por lo mencionado en el bautismo? Esa va a ser la pregunta clave para esto que vamos a estar leyendo, y está en el Mateo 3:13 al 17. Lo voy a leer, ¿verdad?, para tratar de agilizar un poquito el tiempo. Mateo 3:13 al 17 dice: Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron no, perdónenme, estoy leyendo Lucas, discúlpenme. Mateo 3:13, 17. Ok. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y parte de aquí de esto dice: por medio de su bautismo Jesús proclamó, esto no está, ¿verdad?, en lo que acabo de leer, es una explicación. Jesús proclamó su filiación, se identificó con las personas, vino a salvar y expuso su misión redentora. Jesús, aquí en esta parte, se presenta por primera vez al Dios Trino. ¿Por qué? Porque podemos observar que Jesús es el Hijo en la carne. El Espíritu Santo aparece en forma de paloma y el Padre deja oír su voz desde el cielo. Y eso estuvo poderoso. Y de wow, mira, ¿verdad?, el trino, los tres estuvieron en esa misma escena. Así que yo lo encontré, ¿verdad?, sumamente hermoso. Aquí yo les estaba verificando cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo, wow, complacencia, tanto que abarca. Y miren lo que encontré, y lo quiero, ¿verdad?, compartir con todos ustedes. Complacencia es tener alegría. Y esto es lo que está pensando el Padre del Hijo. Satisfacción, agrado, contentamiento, deleite, acepto, tener acceso. El Padre habló a Jesús como nuestro representante, y lo tenemos que tener bien claro. Jesús es nuestro representante, como al que debemos seguir, porque Él está
porque, en Él está lo que todo hombre debe tener para agradar al Padre. Y que los cielos sean abiertos. Se ha abierto la puerta al cielo que se había cerrado con el pecado del hombre. Ya Jesús ya Jesús se hizo uno de nosotros para hacerlo todo por nosotros. Se ha abierto el camino de manera que cualquiera pueda tener acceso al Padre a través de Jesús, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados e inmundicias. Si vamos a Jesús, el Padre nos ve a través de Él. Esta luz caerá sobre nosotros. Si somos obedientes como Jesús, si somos humildes, si creemos en Él y en su palabra y la cumplimos. Observemos que esta manifestación del Padre y su Espíritu Santo se dio en el momento del bautismo, cuando el hombre reconoce ante Dios que ha pecado y se arrepiente de sus faltas. Jesús lo hace sin haber pecado, solo para darnos ejemplo de que así debemos hacerlo nosotros para agradar al Padre. Dios quiere que sigamos a Jesús, que lo recibamos y que seamos como Él, nuestro ejemplo, modelo a seguir. Y como Él intercede por nosotros ante el Padre, tenemos acceso por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que imagínense cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Dios mío, todo lo que estaba diciendo. Fue maravilloso. Cuando yo leí todo eso, dije, Señor, wow, la verdad que es poderosa tu palabra. Así que, ¿qué podemos aprender sobre la identidad y relación de Jesús con el Padre por lo mencionado en el bautismo? Bueno, que hay una relación completamente, ¿verdad? Unida, exactamente. Una unidad y un acto de obediencia de ese hijo hacia ese padre. Totalmente, sometido totalmente. Exactamente, eso fue una obediencia digna de admirar, definitivamente. Y como vemos también ese amor y ese orgullo del padre a su hijo, ¿verdad? Es excelente. A mí me encantó. Créanme que mientras estuve haciendo este estudio dije, wow, tanto, ¿verdad? Que uno aprende cuando se pone a escudriñar las escrituras. Eso es así. Amén, amén, así mismo es. Ese es el mismo amor que el Padre derrama sobre nosotros, ciertamente. Por eso quiere que, ¿verdad?, seamos imitadores de Jesús, definitivamente. La próxima pregunta, gracias. La próxima pregunta que vamos a estar haciendo, ¿verdad?, o pensando en ella es, ¿qué dice Jesús sobre Juan y su llamado? Y eso lo vamos a ver en Mateo 11, del 1 al 15. Si vamos a Mateo 11, del 1 al 15, ahí vamos a poder contestar qué dice Jesús sobre Juan y su llamado. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? O sea que hubo duda ahí en Juan, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y una breve descripción aquí dice, aunque la misión de Juan era anunciar la venida del Mesías, su entendimiento se veló. Los discípulos que presenciaron la crucifixión, la resurrección, la ascensión y la glorificación de Jesús tenían un mensaje mayor que compartir, aún mayor que el que Juan, ¿verdad?, había ya traído. Y en esto necesito hacer aquí, ¿verdad?, voy a contestar primero la pregunta, ¿qué dice Jesús sobre Juan y su llamado? Bueno, dijo que los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Y dijo que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Y sí, admitió que Juan es un profeta y aún más, es mensajero que prepararía el camino delante de él, ¿verdad? Yo encontré una lectura relacionada a esto. El pastor me recomendó este libro y yo se lo voy a recomendar a ustedes, que se titula ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Lo escribió José Negrón Pantojas. Y cuando me dijo, mira este libro, pues yo hice mi ejercicio y resulta que Dios sabe todas las cosas, que leyendo el libro hay una parte exactamente de estas palabras que dijo Jesús sobre Juan y explica lo siguiente, dice, aunque Juan fue grande y su grandeza fue certificada por Cristo, hay un detalle que nos debe inspirar confianza y gozo, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. El más sencillo de los creyentes en el periodo de la gracia tiene mayor preeminencia que Juan. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos acceso a una mayor revelación de la gracia a través de las Escrituras, como a través de la habitación permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan fue el primero entre muchos en este sentido, pero de un momento en adelante, en el Pentecostés, ya no sería el único que podría reclamar tener esta experiencia de forma permanente. En segundo lugar, no se registraron milagros en el ministerio de Juan. En cambio, a los creyentes, a usted y a mí, se les promete como una de las señales de su fe la manifestación de prodigios en el ámbito de lo sobrenatural. Cualquier creyente, usted o yo, con verdadera fe, puede ser instrumento de bendición a otras personas sin tener necesariamente un ministerio profético. ¿Y dónde podemos ver esto? En Marcos 16, del 17 al 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En tercer lugar, Juan predicó el bautismo para arrepentimiento, pero los creyentes ahora predican lo profetizado por Juan y experimentado por la iglesia primaria, que es el bautismo en el Espíritu como parte de la prédica carismática. O sea, no se sustituyó el bautismo por el otro, sino que se amplió el concepto. Y por último, los creyentes, luego del ministerio de Jesús, poseen un mayor privilegio. Creyeron y creen hoy en día sin haber tenido el beneficio de ver a su Salvador. Juan lo vio en persona y verlo era parte de su labor, pues debía presentarlo al mundo. Nosotros los creyentes debemos presentarlo a ese mismo mundo sin haber visto a Jesucristo. Eso requiere una fe particular. Jesús lo sentencia en una frase muy conocida que se registra en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 29, y dice, Jesús le dijo,
¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan fue grande, sí, pero los que le siguen cronológicamente en el reino son mayores que él. Así que yo encontré eso poderoso, y si pueden comprar este libro, por favor, cómprenlo, que es muy, muy bueno. Sí. En el capítulo 3, versículo 1, antes. Uh-huh. Todo completamente planificado, de verdad, excelente. Dios sabe, ¿verdad?, cómo hacer las cosas maravillosas. Y siguiendo esta línea de esa pregunta que Juan hizo, ¿verdad? ¿Eres tú el que estábamos esperando? El que tuvo esa duda, ¿no? Pues miren, todos los cristianos aprendemos más temprano que tarde que nuestra fe puede tambalearse cuando nuestras circunstancias son adversas. A veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. A veces las dudas y los temores nos pueden abrumar. Un ejemplo es Juan el Bautista. Estando en prisión mientras el ministerio de Jesús se extendía, él casi tropieza con sus dudas sobre si Jesús era el Mesías. Desde la cárcel, encerrado injustamente, donde todo se veía gris, Juan no podía hablar directamente con el Señor, y entonces envió para que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Flaqueó. ¿Cómo puede ser que Juan el profeta, que anunciaría al Mesías y que testificó de él, dudó en un momento con respecto a Jesús? Y miren esto, qué poderoso. La duda de Juan y la respuesta de Jesús. La fe de Juan fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba del Mesías. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? ¿Acaso el Mesías no traería justicia y libertad a los cautivos y salvación? Juan era humano como nosotros y parece que esperaba que Dios obrara de otra forma en ese momento. Este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre, pero fue a quien podía darle la respuesta clave. Él fue a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos esa duda y nos venga la incertidumbre. Tenemos que ir a Cristo y tenemos que ir a postrarnos ante el Padre y pedirle a quien nos puede dar la respuesta. Y eso fue lo que hizo Juan, fue a Jesús. Nuestro Señor entonces no responde de la manera directa a Juan, o sea, una manera que Juan tal vez esperaba, ¿verdad?, que fuera directo, pero su respuesta, la respuesta de Jesús fue asombroso. Como ya leímos, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y le dijo: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, ¿verdad? Entonces la respuesta es doblemente maravillosa por dos razones. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer, tan sencillo como eso. Nada ha cambiado en el plan del Redentor. Eso fue lo que le quiso decir Jesús. Las señales milagrosas están realizándose y el evangelio se está predicando. Así que todo se está cumpliendo. En nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. En segundo lugar, Jesús lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que está llevando a cabo la obra de redención. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué significan estas palabras? Se le explica tan sencillo como esto. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. ¿Por qué decir que
O sea, ¿podemos decir que esa bienaventuranza también es para nosotros? Definitivamente, eso es para nosotros y por los siglos de los siglos, amén. Cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que esperamos, sabemos cómo concluyó, ¿verdad?, la vida de Juan el Bautista en manos de Herodes. Nunca salió de la cárcel. Expusieron su cabeza cortada delante de una fiesta impía y su funeral, pues diríamos que no fue el que se merecía, ¿verdad? Su muerte pareciera sin sentido, pero solo si quitamos al Dios soberano de la biografía de este hombre. Si quitamos a Dios, vemos, esa muerte no tiene sentido. Pero si dejamos a Dios en la ecuación, discúlpeme, sí, porque una vida invertida en la voluntad de Dios como la de Juan es una vida bienaventurada y es digna de imitar. A pesar de sus debilidades, Jesucristo dijo de Juan: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y dijo estas palabras Jesús las dijo luego de haber recibido la pregunta que Juan hizo. Así que esto nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. Oremos que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente a lo que esperamos. Sus planes, aunque a veces no los podemos entender, siempre son mejores que los nuestros. Y la cruz es la mayor muestra de esto. Así que yo creo que eso explica súper bien, ¿verdad?, las palabras de Jesús acerca de Juan. Cuando Juan bautizó a Jesús, Dios da de inmediato su aprobación. Vemos la actividad del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús, reforzando este aspecto de intervención divina. El bautismo de Jesús juega un papel importante en cuanto al cumplimiento de dos importantes profecías del Antiguo Testamento. Y una es que vemos a Jesús como hijo de Dios, pero también vemos a Jesús como siervo de Dios. Y eso lo podemos ver en Isaías 42:1, Jesús como siervo de Dios y Jesús como hijo de Dios en Salmos 2:7. Si vemos, la última lectura de hoy es la de Mateo 14, del 1 al 12. Y aquí la pregunta sería: ¿cuál fue la equivocación que tuvo Herodes respecto a Juan y por qué? Y otra pregunta sería: ¿cómo podemos comparar el carácter de Herodes versus el carácter de Juan, según, ¿verdad?, esta historia? Vamos a Mateo 14, 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había capturado a Juan y le había encerrado y le había metido en la cárcel, y por causa de Herodías, eso fue, ¿verdad?, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Habla algo aquí de Herodes y dice en esta explicación que tengo, dice: Herodes el tetrarca o Antipas fue el gobernante responsable de la muerte de Juan el Bautista. Herodes era un título dinástico utilizado para muchos reyes diferentes. Los miembros de esta familia eran crueles unos con otros, así
como con todo el mundo. Nadie estaba a salvo. Herodes el Grande, el padre de Antipas, ejecutó a numerosos miembros de su familia, incluyendo a su esposa favorita, que se llamaba Mariamna. Haber ascendido al poder en este entorno revelaba la crueldad y la astucia de Herodes Antipas. Ayudó a derrocar a su hermano Arquelao, se casó con Herodías, esposa de su hermanastro Felipe, y se entregaba a quien tuviese más poder en Roma en ese momento. Así que imagínense qué terrible, ¿verdad? Fue este Herodes y todo lo que trae con él. Pues, ¿cuál fue la equivocación que tuvo Herodes acerca de Juan y por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Escuché algo, pero no. Bueno, realmente se equivocó, ¿no? Porque él al oír todo lo que estaba pasando, escuchar la fama de Jesús, pensó que era Juan que había resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y que él lo vio como si fueran unos poderes, etcétera, ¿verdad? Por lo menos esta es la explicación que yo encontré para esta pregunta. No sé si alguien tenga alguna otra. ¿Y cómo podemos comparar el carácter de Herodes, ¿verdad?, versus el de Juan, según esta historia? Definitivamente, de lo que yo les puedo, ¿verdad?, decir, Herodes fue cruel, fue un criminal, firme para cumplir su palabra, porque decapitó a Juan, ¿verdad? Pudiéramos decir que tuvo algo de temor, que puede ser un poco temeroso, porque en otras ocasiones quiso, ¿verdad?, terminar con la vida de Juan, pero dice la palabra que temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta y eso era lo que lo tenía, ¿verdad?, aguantado. Sin embargo, el carácter de Juan era valiente, era obediente, de carácter profético. Su testimonio representaba al defensor de la justicia social, la igualdad y la libertad social. Así que son personas totalmente distintas, ¿no? Caracteres diferentes, totalmente. El Herodes de esta historia no es Herodes el Grande, que figura en la narración relacionada con el nacimiento de Jesús, que eso lo pueden ver en Lucas 2. Este es su hijo, Herodes Antipas. Juan el Bautista había condenado a Herodes Antipas por haberse casado con la esposa de su medio hermano Felipe, como les mencioné anteriormente. Y aquí es posible ver cómo los patrones de incredulidad y vida de pecado pasan de padre a hijos. Y esto es nada más y nada menos que las maldiciones generacionales. Así que esto es algo con lo que nosotros hasta hoy en día tenemos que aprender, ¿verdad?, a reprender, a cortar esas cadenas, a hacer la diferencia, definitivamente. La influencia. Exacto. 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 Que lo hace. Y aunque sea incorrecto, ciertamente. Ciertamente, y así vemos mucha gente que está, ¿verdad?, prisioneros, ya sea espiritualmente o físicamente, porque se dejaron llevar por esas mismas presiones, ¿verdad? Y no tuvieron tal vez la fuerza de voluntad o el valor de decir no, ¿verdad? Y se dieron ante esa presión. Sí, gracias, definitivamente eso es correcto. El reino de los cielos, del cual habla tanto Juan el Bautista como Jesús, es un reino que reside fuera de este mundo. ¿Cómo ilustra la muerte de Juan el Bautista esta verdad? Esta pregunta a mí me dio trabajo. Tuve que acudir a la pastora Baby, pero la pudimos, ¿verdad?, presentar aquí, y es que la muerte de Juan el Bautista, porque realmente la pregunta es ¿cómo ilustra la muerte de Juan el Bautista esta verdad? Pues la muerte de Juan el Bautista está demostrando que el reino de Dios es espiritual, y por Juan haber hecho lo que tenía que haber hecho, ¿verdad?, porque fue enviado por Dios, sufrió con su muerte, sufrió encarcelamiento y sufrió, ¿verdad?, con la muerte física, pero esto le brindó
la vida eterna con Dios. Definitivamente sufrió su muerte física, pero definitivamente sabemos, ¿verdad?, que abrió otras puertas. Al comienzo de su ministerio, Juan el Bautista predica apasionadamente que el reino de los cielos había llegado. Él sabía que su llamado provenía del Señor. Cuando Jesús llegó, él lo reconoció como el Mesías profetizado. Y eso lo pueden leer en Juan 1, 29 al 31. Sin embargo, muy pronto fue echado en prisión por Herodes Antipas, donde habría de morir antes de ver a Jesús crucificado y resucitado. Habría sido natural cuestionar y dudar lo que Juan necesitaba y que finalmente llegó a tener. Era fe, no en lo que veía, sino fe en lo que no veía. En eso se amparó Juan. Y eso lo vemos en Hebreos 11:1. Conteste en su mente estas preguntas. ¿En qué maneras lucha usted con su fe? Esa es una buena pregunta. ¿En qué maneras lucha usted con su fe? ¿Y cómo has visto a Dios obrar a tu favor? Pues mire, yo les voy a hacer una breve, ¿verdad?, anécdota. ¿En qué manera luchamos por nuestra fe, mi familia y yo? Hace unos años atrás, muchos saben aquí que mi hermana mayor se vio al borde de la muerte. Y nosotros, voy a tratar de decir esto sin emocionarme mucho, porque es fuerte, pero nosotros veíamos todos los días cómo ella iba muriendo. Y la fe de nosotros estaba puesta en el Señor. Hicimos como Juan, fuimos, aunque dudamos en unos momentos, ¿verdad?, que viene de esa duda y uno flaquea, ¿verdad?, en la fe, pero fuimos a quien teníamos que ir. Fuimos a nuestro Señor, nos postramos ante Él, solicitamos que nos ayudaran a orar por las redes, en la iglesia, los hermanos aquí. Y a pesar de que nuestra fe se quebrantó, nunca dejamos de creer en que Dios tenía todo el poder para levantarla. Pero sí, hubo esos momentos en que se quebranta esa fe y a veces uno duda, pero vuelve y hace lo que, ¿verdad?, les acabo de mencionar. Los médicos decían que mi hermana, ¿verdad?, el escenario era terrible, era meningoencefalitis, meningitis y encefalitis, y ella estaba en intensivo, ¿verdad?, entubada. Y pues nosotros seguíamos amparados en Dios. Dijeron que si ella salía de ese estado, mi hermana iba a tardar muchísimo en, ¿verdad?, volver a recuperarse, y obviamente que no iba a quedar, ¿verdad?, como ella era. ¿Y cómo has visto a Dios obrar a tu favor? O sea, de un escenario tan terrible, mi hermana estuvo un mes en esa situación, ¿verdad?, entre la recuperación, etcétera. Mi hermana, de la noche a la mañana, nos dijeron, le vamos a quitar, ¿verdad?, estaba entubada, se lo quitaron, la llevaron a la habitación y empezó a recuperarse de una manera increíble que ni los médicos podían creer lo que estaba sucediendo. Cuando mi hermana fue a su primera terapia, el médico no podía de verdad creer lo que estaba viendo. Obviamente ellos dijeron que iba a tardar un año en ser ella, y mi hermana el cuarto mes, si no mal recuerdo, ya estaba trabajando. Y mi hermana hoy en día, el que no la conocía, pues dice, a esta mujer no le pasó nada. Claro, los que la conocemos, tal vez algo neurológico un poco, ¿verdad?, en retener tal vez algunos nombres y tal vez un poquito, ¿verdad?, en el habla, pero ella es totalmente un milagro. Así que nosotros como familia, lo testifico aquí, que aunque las circunstancias las veamos totalmente oscuras y no entendamos, ¿verdad?, algunas cosas, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y vemos siempre obrar a nuestro favor. Incluso, aún si mi hermano hubiera fallecido, yo sé, no me cabe la menor duda, que había un propósito en eso, totalmente. Porque mi hermana nos cuenta que mientras ella estaba en esa situación, ella hablaba con Dios mientras nosotros creíamos, eso es para que ustedes sepan que mientras uno no cree, ¿verdad?, que esta persona puede escuchar o tal vez qué está pasando, en su mente, mientras ella estaba entubada en intensivo, ella dice que ella sabía por lo que ella estaba pasando,
y ella sabía que estaba muriendo y que ella empezó a hablar con Dios y que ella le pidió perdón a Dios y ella dice que sintió una paz que jamás en su vida ella había experimentado y incluso dice que ella le dio también como una risa con Dios que jamás en su vida ella había experimentado, pero que ella sintió una paz y tan hermosa que ella dice, sin duda alguna, si yo hubiera partido con el Señor, yo me hubiera ido con Él, porque eso fue lo que ella sintió. Así que por eso yo les digo, Dios tiene el control de todo. Esa parte nosotros nunca nos hubiéramos enterado, pero eso sucedió mientras mi hermana estaba en intensivo. Así que Dios tiene el control sobre toda situación, no importa, ¿verdad?, la que sea. Quería compartir eso con ustedes. Juan el Bautista predica del reino de Dios, señala que Dios está más interesado en los corazones de su pueblo que en las posesiones de la tierra de Israel. Cuando Jesús llegó, su interés no era expulsar a los romanos opresores que ostentaban el poder de la nación israelita. En lugar de encabezar una revolución militar, Jesús habla al corazón de las personas. Las vidas de Juan y de Jesús representan la culminación de todos los profetas que vinieron antes que estos en el Antiguo Testamento. Yo les traje un pequeño ejercicio, no sé si se pueda, yo creo que esa que está ahí. Y nada, quisiera que pudieran compartir conmigo, ¿verdad?, este pequeño ejercicio, contestarlo. ¿Cierto o falso? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Okay. Juan predicó en toda la región contigua del Océano Pacífico. ¿Cierto o falso? Falso. Porque fue en el Jordán. Pero estamos ahí, yo también lo tuve que buscar. Juan vino a preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Y enderezar sus sendas. Juan dijo, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cierto, muy bien. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Cierto. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cierto. Vamos para la próxima, ya estamos terminando. Ok, aquí es escoger. Juan dijo, haced pues frutos, ¿dignos o indignos? Dignos de arrepentimiento. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y echa en él fuego. Perfecto. Y por último, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quién más fue bautizado? Jesús fue bautizado. Y blanco el cielo se abrió. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Y orando, el cielo se abrió. Esa sería la próxima. Así que Dios los bendiga. Espero que hayan aprendido. No soy maestra, pero Dios me puso en esta situación. Así que aquí estamos. Dios los bendiga. Sí, eres maestra. Qué bueno, nos gozamos. Yo no sé ustedes, pero uno está ahí, se introduce en la palabra, escudriña, porque si usted no tiene tiempo de escudriñar en su casa, para eso estamos aquí en la casa del Señor. Y en medio de todas estas cosas, Juan, ¿verdad?, a través de Jehová Dios, que lo envió para abrir camino al Mesías en ese tiempo, para declararle a todo el que estaba turbado, perturbado, arrepiéntanse. Salgan de su mal camino, enderecen sus veredas, ¿verdad?, sus sendas, y puedan buscarle. Mire, el bautismo tipifica la muerte y resurrección de la vida pasada, de la criatura pasada, de nuestras acciones pasadas, de nuestra actitud pasada, cuando somos, ¿verdad?, sumergidos en esa agua en el bautismo. Ahí se queda toda esa vieja criatura. Eso era lo que
hacía, ¿verdad? Y tipifica la muerte y la resurrección de Cristo cuando somos bautizados. Y en ese tiempo, no queda mucho, ese es el trabajo que nos ha dejado a la iglesia del Señor. Nosotros seguir predicando, seguir declarando con la vivencia, seguir declarando que haya arrepentimiento genuino y verdadero en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en todo lo que nos pueda rodear. Así que esa encomienda y ese trabajo que comenzó Juan, nosotros tenemos que proseguir en este tiempo, ¿verdad? Eso es la palabra del Señor, la que nos trae vida y vida en abundancia. Así que gloria a nuestro Rey por todas estas clases, la clase 27. Vamos a darle otro fuerte aplauso, porque realmente no se pierde nada, no se pierde nada, todo se atesora en el corazón y todo eso trae vida. Así que qué bueno, ¿verdad? Que estamos aquí en la casa del Señor, que hay bastantes hermanos, nos gozamos porque el que aprendemos, recibimos, podemos impartir al que necesita. Esa es la gran encomienda, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que aprendemos correctamente tenemos que echarlo adelante. Y ese es el llamado que Dios, que Cristo nos ha dejado aquí en la tierra, porque se aproxima el deseado de las naciones. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Y en lo que mis amados niños, quedan 15 minutitos, sale, vamos a estar haciendo, vamos a orar por todas las personas que están enfermas, ¿verdad? Presentar y darle un recordatorio nuevamente a los que han llegado de que este sábado los caballeros se reúnen en su retiro, ¿verdad? Con el pastor que va a estar aquí a cargo, va a estar ministrando, van a recibir palabras, van a adorar y punto, se van a separar. Salir de toda rutina, de todo afán, de todo ajoro, de todo trabajo, de toda responsabilidad, que luego hay que continuar, pero hay que sacar su tiempo con Dios, igual que lo sacamos nosotros, igual que la sacan los jóvenes, igual, ¿verdad? Que los niños también tienen sus actividades de crecimiento espiritual. Pero mientras tanto también vamos a presentar los hermanos en oración. No sé si alguien, para yo presentar los que ya mencioné al principio, ¿quiere alguien presentar a algún hermano? Abraham. ¿Alguien más quiere presentar a alguien en oración, Yoli? Muy bien, una compañera que va a ser operada. Yo menciono a mi hermana Brenda, ¿verdad? Ella no ha llegado todavía a la casa porque está bastante delicadita todavía con lo que tiene en su barriga, que es el conducto para los medicamentos. Está bastante